un encuentro providencial. Vamos a hablar esta mañana de este encuentro providencial dentro del libro de los Hechos. Y a través de esta historia, hermano, yo quisiera que de verdad usted pudiera considerar, que pudiéramos considerar juntos algunas verdades sobre la salvación, sobre el evangelio, sobre la conversión y sobre el bautismo. Así que vamos a ir al texto en Hechos capítulo 8 versos 26 al 39. Hechos 8, 26 al 39. Y dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor su dirección. Amado Señor y Padre nuestro, esta mañana nos deleitamos en tu palabra. Señor, es más deleitosa que la miel y que la que destila del panal. Señor, encontrarnos y enfrentarnos contra tu palabra es un manjar deleitoso, pero al mismo tiempo es como chocarnos contra un muro o ser golpeados por un fuerte martillo. Es por eso, Señor, que esta mañana yo te pido de todo corazón que mientras en mi debilidad, en mi inutilidad de palabras, yo expongo tu palabra, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, trayendo convicción, trayendo deleite, trayendo un descanso profundo en ti, Señor, pero también golpeando nuestro corazón en los lugares más duros, en los lugares que aún no han sido sanados o transformados por tu palabra, para que en medio de este mensaje, Señor, nosotros podamos salir completamente edificados, transformados, confortados, pero también de alguna manera confrontados. Toma tú el control y dirígenos, Señor, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo al bien que hay en ti, para que nuestros oídos puedan escuchar tu voz. Toma el control, Señor, de este siervo que está en tus manos, y que en todo y para todo tu nombre sea grandemente glorificado, porque tú eres el Dios de la providencia, en cuya providencia estamos seguros. A ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar. Amén. Felipe, el hombre que aparece relatado en este relato, Felipe, era un diácono de la iglesia
de Jerusalén. Este hombre había sido escogido como diácono en el capítulo 6 del libro de los Hechos y nos dice, nos asegura que era un hombre de buena reputación y lleno del Espíritu Santo. Pero después de la muerte de Esteban, hubo en Jerusalén una gran persecución. Y es interesante porque Hechos capítulo 1 verso 8 inicia con este mandato de Jesús: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces iréis llevando este mensaje a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Lamentablemente los discípulos se quedaron en casa, solo en Jerusalén. Por eso tuvo que venir providencialmente una persecución de parte de tanto los judíos fariseos como del mismo imperio romano que estaba en esa región. Y en medio de esa persecución, todos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, incluyendo a nuestro personaje Felipe. Felipe tuvo que salir de Jerusalén. Y en medio de esta gran persecución, Felipe llegó a Samaria. Samaria era una tierra gentil, una tierra no dirigida por el pensamiento de temor a Dios, sino al contrario, ellos eran una tierra muy pagana. Vivían en confrontación constante incluso con el pueblo de Dios. Pero allí Felipe empezó a predicar el evangelio, y por la gracia de Dios ocurrió algo incomparable. Por la bendita gracia de Dios, en Samaria grandes multitudes vinieron a los pies de Cristo. Podríamos decir que en aquel momento, y por la predicación de Felipe, de aquel hombre al que también después se le conoce como Felipe el evangelista, no solamente como Felipe el diácono, pero por la predicación de este hombre hubo un gran avivamiento en Samaria, un avivamiento providencial dirigido por el Señor. Y hermanos, en nuestro pensamiento natural uno hubiera pensado que lo lógico sería que Felipe se quedara en Samaria para pastorear a los nuevos convertidos, ¿no es cierto? Hay un gran avivamiento, hay una explosión de conversos, y el único hombre que estaba en ese lugar predicando era Felipe. Pues podríamos pensar entonces que él debería de quedarse allí, o cuando menos, tal vez no ser el pastor de la congregación, pero cuando menos quedarse a discipularlos por un tiempo, para que ellos pudieran crecer en la fe cristiana. De hecho, cualquier persona normal podría decir, bueno, pero el ministerio de Felipe estaba floreciendo en Samaria. Él tenía un ministerio prometedor, no tendría por qué haberse ido a otro sitio. Pero Dios tenía un propósito diferente para Felipe y para otra persona más. Y eso me lleva al primer encabezado en nuestra historia: el propósito soberano de Dios. El propósito soberano de Dios. Veamos de nuevo el texto, verso 26 al 29, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, estaba el eunuco leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Hermanos, seguramente Felipe no entendía muy bien lo que el Señor lo estaba llevando a hacer. Seguramente Felipe no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero Felipe recibió una encomienda, una comisión: levántate, ve hacia el sur, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y hermanos, eso no estaba cerca, estaba lejos, muy lejos de Samaria, donde él estaba. Y él tenía que ir a ese lugar que era desierto. Él realmente, hermanos, probablemente él estaba diciendo: pero bueno, ¿y cómo es esto que voy a tener que irme para ese lugar? No entiendo. ¿Y por qué? ¿Se da cuenta que no le pregunta los porqués a Dios? No le dice: Señor, pero ¿por qué? Porque si aquí estoy bien en Samaria, estoy en una iglesia notablemente en avivamiento, en una iglesia que está creciendo exponencialmente, y tú me mandas al desierto. Sin embargo,
Si usted se da cuenta, el texto dice, entonces él se levantó y fue. No le dijo ningún pero a Dios. No le dijo, Señor, pero, o Señor, mira que, nada. Se levantó y fue. Ahora nuestro texto enfatiza que el lugar a donde él tenía que ir era un lugar desierto. Porque de hecho, sabemos, porque nos lo cuenta la historia, que ese camino en particular que conducía de Jerusalén a Gaza era un camino que nadie solía transitar. Era un camino peligroso, era un camino desértico y era un camino que nadie solía transitar. De hecho, sabemos en la historia que muy probablemente Alejandro Magno, en una de sus conquistas, pasando por ese lugar, destruyó parte de ese lugar. Así que el lugar no era precisamente el lugar más agradable para pasar unas buenas vacaciones. Había estado predicando en Samaria, vámonos de vacaciones. ¿A dónde? Al desierto de Gaza. Hermanos, el lugar menos posible que nos hubiéramos podido imaginar, ahí fue enviado este hermano Felipe. Pero por muy desierto que estaba el lugar, por muy poco transitado que era el lugar, providencialmente, y de nuevo volvemos otra vez al tema central, providencialmente, nuestro texto nos dice que por allí estaba pasando un hombre. Ese hombre era un eunuco etíope. Etíope era porque era de Etiopía, un lugar que se encuentra en África, en el norte de África. Y era eunuco porque en aquellas regiones las personas que solían trabajar en los palacios reales solían, vamos a decirlo de una manera amorosa, solían ser castrados. No encuentro otra palabra más amorosa que esa. Solían ser castrados para que pudieran tener algún tipo de participación más íntima dentro del palacio, para que el rey supiera que sus doncellas, que sus damas de compañía o que la reina no iban a estar en peligro de ser violadas o abusadas de alguna forma por alguno de sus súbditos. Así que entonces eran castrados. Así era este hombre, un eunuco etíope. Pero nos agrega algo más el texto, porque dice que era encargado del tesoro de Candace, que era la reina de Etiopía. De hecho, Candace es como una especie de título real. Es como si dijéramos hoy faraón, ¿verdad? El presidente, el rey de tal lugar. Bueno, pues Candace era un título que se le otorgaba a la reina madre en Etiopía cuando su hijo tenía que reinar, pero era demasiado pequeño, demasiado joven para reinar. Entonces no se le llamaba reina a la mujer, sino el título era Candace, una especie de faraona, digámoslo así, para que nos entendamos. Y este hombre era el encargado del tesoro, lo que vendría siendo el día de hoy aproximadamente como el ministro de Economía del reino de Etiopía. O sea, él era el ministro de Economía que vivía en el palacio real bajo los pies o bajo el reinado de una reina madre de Etiopía. Ahora bien, hermanos, es interesante porque Etiopía, si usted ve el mapa que viene a continuación, Etiopía se encuentra aproximadamente a 4,000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Hermano, es un viaje largo. Según el Google Maps, una persona normal caminando tardaría 886 horas. ¿Qué le parece? Para llegar desde Jerusalén hasta Etiopía, más de 4,000 kilómetros de distancia. Ahora, este hombre, nos dice el texto, que había hecho este gran viaje para ir al templo de Jerusalén a adorar. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención de esto? Hermanos, curiosamente, con toda seguridad, cuando este hombre llegó al templo de Jerusalén, seguramente se tuvo que haber sentido muy excluido. ¿Por qué razón? Porque no le permitieron entrar al templo. Recorrió 4,000 kilómetros, más de 4,000 kilómetros. ¿Para qué? Para nada. Porque según la ley del Antiguo Testamento, dos cosas importantes. Si tú eres gentil, no puedes entrar al templo. Y en segundo lugar, en Deuteronomio dice que toda persona que haya sido castrada, todo eunuco, no puede entrar al templo. Así que por dos razones,
Este hombre había ido 4,000 kilómetros desde su tierra hacia Jerusalén para ir a adorar al templo, pero no había podido entrar al templo. Hermanos, qué terrible suceso. Un hombre que de verdad tenía en su corazón la necesidad de buscar a Dios, pero no podía. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios tenía un plan soberano para aquel hombre, un plan providencial. Como estoy seguro, hermanos, que Dios tuvo el mismo plan con cada uno de nosotros. Yo no tengo que preguntarte tu testimonio para saber que providencialmente y soberanamente viniste a los pies de Cristo. Porque a quien Dios quiere por hijo, Dios lo atrae y lo seduce. Y no importa en este caso si tiene que recorrer 4,000 kilómetros para encontrar un lugar donde no va a poder entrar y irse de una manera triste, decepcionado, para que Dios en su plan soberano haga algo diferente. Porque en su soberano plan, hermanos, Dios envió a un mensajero en el momento oportuno, en el lugar preciso y de la forma correcta para que le compartiera el evangelio salvador. ¿Se da cuenta, hermano, lo que estamos hablando? Todo esto, hermano, de verdad son muchos factores que deben estar en orden para que aquel hombre hubiera podido tener este encuentro providencial con aquel otro hombre. ¿Cuántos factores tuvieron que alinearse en la historia para que este hombre de Etiopía escuchara el mensaje? ¿Cuántos? Bueno, algunos podrían pensar lo obvio: es una coincidencia. Eso podrían pensar, es una coincidencia. Pero hermanos, nosotros sabemos que no hay coincidencias. Alguien ha dicho, y de una buena manera, lo que tenemos en la vida son diosinencias. Son cosas que Dios hace en su providencia y que Él decreta sabia y santamente y ejecuta soberanamente. Nosotros sabemos que esto no fue coincidencia, porque fue la obra soberana del Señor que movió todos los hilos en la historia personal de aquellos dos hombres para que pudieran tener un encuentro que finalmente llevó a la salvación de aquel hombre. Hermano, usted se puede imaginar que mientras Felipe probablemente estaba en Jerusalén, ni siquiera él había empezado su ruta hacia Samaria para ir a evangelizar a Samaria y luego en Samaria ser tocado para llevar a otro lugar el evangelio. Antes de salir a todo ese recorrido, quizá Felipe estaba muy cómodamente en Samaria, esperando junto con los 120 en el aposento alto a que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Sin embargo, Dios estaba moviendo los hilos desde ese momento en un hombre en Etiopía para que empezara su viaje acudiendo a Jerusalén para ser encontrado por él. Bendito mensaje salvador, bendito y soberano plan el que Dios utiliza en cada uno de nosotros para atraernos y seducirnos hacia Él. Hermanos, en la salvación Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que busca, llama y atrae hacia sí mismo a aquellos que son suyos y que han de ser salvos. Sí, había un gran avivamiento en Samaria. Muchas personas estaban siendo salvadas por un mensaje que se estaba predicando en aquel lugar. Pero en medio del desierto, de camino a Etiopía, había un hombre escogido del Señor desde antes de la fundación del mundo, que aquel día tenía que escuchar el evangelio salvador. Hermanos, Dios es quien antes de la fundación del mundo nos escogió en Él para salvación. No por lo que nosotros éramos, sino por lo que, a pesar de lo que nosotros somos, no por lo que yo pudiera llegar a ser, sino por su infinita misericordia. Y no solo nos escogió, sino que en el tiempo, en su soberano plan, Él determinó llamarnos irresistiblemente por medio de su gracia. Y es por eso que hoy cada uno de nosotros está en este lugar. Pero además de esto, hermanos, no solamente podemos contemplar el propósito soberano del Señor hacia nuestra salvación, sino también el propósito soberano del Señor en el cual nosotros también estamos implicados para la salvación de otros. Hermano, Dios no te ha llamado a saber quiénes son los escogidos del Señor para irles a predicar el evangelio. Dios te ha llamado a predicarles el evangelio, cerrar tu boca y decir: allí voy.
Ve a predicar el evangelio a los que están perdidos. Señor, pero ¿por qué? No, Felipe no dijo por qué es. Felipe se levantó y fue. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, no sabemos quién pueda ser el próximo etíope que Dios en su soberanía ponga delante de nosotros para compartirle el evangelio. No lo sabemos, pero nosotros debemos ir y compartir el evangelio. Oh, y déjame decirte algo, no necesitas una plataforma ni tampoco una voz audible que te diga ve hacia tal camino porque ahí vas a encontrar a cierta persona. Empieza con los de tu casa, empieza con tus hijos, empieza con tus hermanos, empieza con las personas que están cerca de ti, con las personas que te conocen y que saben que el cambio que Él ha producido en tu vida es un cambio verdadero. Pero continuemos con nuestra historia. Verso 30 al 31 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero tú entiendes lo que lees? Qué buena pregunta para iniciar una conversación, ¿no cree? Es una pregunta como de entrada, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? A veces nosotros nos topamos con personas a las que queremos hablarles y no sabemos cómo, pero debemos utilizar métodos en los que ellos también puedan abrirse a nosotros. Esa es una buena manera de evangelizar, de llevar el evangelio. Ahora, curiosamente, este hombre no fue orgulloso. Sí, era un dignatario diplomático, era una persona que se encargaba del tesoro de otro reino, era el ministro de economía de otra ciudad. Sin embargo, no fue orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios, en su soberano plan, en su propósito soberano, estaba preparando su corazón. Miren, hubiera sido otra cosa diferente que ¿entiendes lo que lees? Claro que sí entiendo. Vos tu camino, yo el mío, te vaya bien. Eso hubiera sido un total fracaso. Pero Dios estaba hablando al corazón de aquel etíope, y el etíope contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En otras palabras, yo no entiendo nada. ¿Será que tú me puedes enseñar? Y entonces dice: y rogó a Felipe que subiera y se sentara en el carro. Y entonces Felipe entró al carro, ¿verdad? Y le contó su testimonio, porque su testimonio era muy importante. Oró por él, ¿verdad? Por sus necesidades, y le dijo que algo grande venía para su vida. Eso dice el texto, ¿verdad? En la Nueva Biblia de los Testigos de la Prosperidad, ¿verdad? No, nuestro texto en el verso 35 dice: entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Nuestro texto, hermano, no nos da detalles de cómo Felipe le explicó el evangelio a este etíope. No nos dice cómo, no nos dice la forma ni qué palabras les dijo. Pero con este corto versículo que usted tiene aquí enfrente, con este corto versículo podemos al menos pensar o estar seguros de algunas verdades importantes que seguramente Felipe utilizó. La primera verdad, o lo primero que yo quisiera resaltar, es nuevamente lo que decía antes: Felipe no lo convenció a través de su testimonio, tampoco apeló a sus emociones, no trató de tocar los sentimientos de la persona. Y a veces eso es lo que se suele pensar que es el evangelismo. Evangelismo no es apelar a las emociones de la persona. Claro, como está sensible, es una persona que está pasando por alguna tristeza, alguna debilidad, está atravesando por algún dolor, alguna enfermedad. Entonces vamos por ahí: mira, Dios quiere sanarte. Estás pasando por problemas financieros, Dios quiere bendecirte económicamente, ven a Cristo. No, eso es sentimentalismo, eso es emocionalismo. Eso no es predicar el evangelio. ¿Se imagina usted que Felipe le hubiera dicho: mira, eunuco etíope, tú eres, vienes en un carruaje, ¿verdad? Y vienen esclavos alrededor tuyo, probablemente tú tienes mucho dinero, pero si vienes a Cristo tendrás más. Mira, tú eres un eunuco y eso significa que te han castrado, pero probablemente si tú vienes a Cristo
vas a dejar de ser eunuco, vas a tener esposa. No, hermano, nosotros no vemos eso por ninguna parte. No hay una intención de hacer sensible el corazón de la persona. Lo segundo que notamos en nuestro texto es que Felipe utilizó la escritura como punto de partida. Dice el versículo 35, comenzando con este pasaje. ¿Se da cuenta, hermano? No dice comenzando por algo que se le ocurrió a él, comenzando por una analogía, una ilustración. Dice comenzando con este pasaje. ¿Qué pasaje estaba leyendo el etíope? Isaías capítulo 53. Y en Isaías capítulo 53 se nos muestran verdades muy gloriosas acerca del evangelio. Es una profecía que habría de cumplirse. Y en Isaías nos dice que en primer lugar somos pecadores, porque dice cada cual se descarrió y se apartó por su camino. No pusieron caso a Dios, se apartaron de Dios. También se nos dice que Dios en su misericordia cargó el pecado de todos nosotros sobre un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un siervo sufriente. El siervo de Jehová le llama el capítulo 53 de Isaías. Y ese siervo sufriente fue llevado al matadero, como también lo leíamos, y enmudeció delante de sus trasquiladores. Y a mí siempre me ha llamado la atención esto, porque hermanos, la palabra del Señor nos dice, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan nos dice que Cristo es la palabra creativa, el poder de Dios en acción, que por medio de la palabra de Cristo todas las cosas fueron hechas y todas las cosas son sustentadas. Y sin embargo, este cordero sin defecto fue llevado al matadero y enmudeció. No dijo una sola palabra. Él tenía el poder para aniquilar, hacer pedazos a aquellos que lo estaban trasquilando. Pero él enmudeció, no abrió su boca. Y fue llevado al matadero, dice el versículo, y enmudeció delante de sus trasquiladores. Y finalmente fue quebrantado por Dios. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso aplastarlo, quebrantarlo, quiso destruirlo, literalmente es la palabra que utiliza el texto. ¿Y por qué? Porque él fue quebrantado por Dios en nuestro lugar. Dios tenía que aplastarnos a nosotros. Dios tenía que someternos a nosotros al castigo, al derramamiento de sangre. La paga del pecado es muerte. Pero hermanos, eso no ocurrió, eso no pasó, sino que al contrario, Él fue quebrantado por Dios en nuestro lugar. Y escuche bien que esto es importante. Y con su muerte, termina diciendo el capítulo 53, que con su muerte nos declaró justos delante de Dios. Con su muerte, habiendo cargado nuestras iniquidades, nos declaró justos delante de Dios. Ese es el capítulo, ese es el texto que estaba leyendo el eunuco, que el Espíritu Santo estaba redarguyendo en su corazón, pero que él no entendía. Y que entonces Felipe tuvo que abrir sus ojos explicándole el texto. Porque hermano, el evangelio no es algo que se siente, es algo que se entiende. Yo debo entender el mensaje del evangelio si yo quiero entonces abrazar el mensaje del evangelio. En tercer lugar, lo que vemos en este texto es que Felipe centró su mensaje ¿en quién? En Jesucristo y en su evangelio. Hermanos, seguramente Felipe le dijo al eunuco que esa profecía de Isaías que estaban leyendo se acababa de cumplir. ¿Me sigue, hermano? Seguramente Felipe le dijo: mira, tú lees esto, pues yo te quiero decir quién es él. Dime, le dijo el eunuco, por favor, no sé si es el profeta o no sé si está hablando de otra persona. No, sí, está hablando de otra persona. Y yo te voy a contar quién es esa otra persona. Yo te voy a contar ¿de quién está hablando Isaías en esa profecía? Dios ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, sin pecado, para que se convirtiera en el perfecto sacrificio, en el cordero sin mancha, que puede quitar la ira santa y justa de Dios por nuestro pecado.
ese es. No está hablando del profeta, está hablando de Jesucristo. Su nombre es Jesucristo y nosotros lo vimos y damos testimonio de él. Él vino a esta tierra, vivió haciendo milagros y proclamando con autoridad un mensaje de arrepentimiento y de fe en él. Jesucristo, él es el importante, Jesucristo es el importante. Pero luego, injustamente, ese hombre Jesucristo murió como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Yo puedo imaginarme que para ese momento aquel etíope estaba siendo redarguido por el Espíritu Santo, y en aquel momento hasta lágrimas brotaban de sus ojos al escuchar esta historia. Pero Felipe no termina con eso, porque la historia no termina ahí. Porque finalmente aquel hombre, Jesucristo de Nazaret, resucitó al tercer día de entre los muertos para asegurar nuestra justificación delante de Dios. Hermano, no es tu testimonio lo que salva a pecadores. Tampoco es un mensaje emocionalista centrado en lo que sientes o en cómo te hace sentir el evangelio. Porque hay personas que dicen: no, es que a mí el evangelio me hace sentir así como compungido, ¿verdad? Y tú le preguntas: ¿y sabes qué es el evangelio? ¿Puedes explicarme qué? No, pero es que yo siento a Dios. No, no me vale tu sentimiento. Perdona, con todo, lamento decir esto, pero con el perdón que te mereces, pero todo empieza con la mente. Tú debes entender el evangelio. El evangelio se entiende con la cabeza, se entiende, se debe entender para luego bajar al corazón y poder ser abrazado con un corazón verdaderamente arrepentido. Hermanos, lo que salva a pecadores es la palabra de Dios siendo predicada, donde Jesucristo es el centro del mensaje. Eso es lo que salva a pecadores. Y si tú y yo estamos hoy aquí honrando a Cristo, si hemos venido a él en arrepentimiento y fe, es porque la palabra de Dios nos ha sido predicada siendo Cristo el centro del mensaje. Ahora, yo estoy muy seguro, hermanos, de que Felipe terminó su exposición diciendo, muy probablemente, que al final de su ministerio, Jesús, después de resucitar, les envió a predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo y a bautizar a todos aquellos que vengan a él en arrepentimiento y fe. ¿Por qué estoy seguro de que Felipe terminó el evangelio contando esas palabras? Porque el eunuco tuvo una sorpresiva reacción. No había terminado de hablar Felipe cuando dijo: aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Así que Felipe seguramente le contó todo el evangelio y terminó hablándole del bautismo, que es un testimonio. Y hermanos, eso me lleva, esa sorpresiva reacción me lleva a nuestro segundo encabezado de hoy, que es una conversión verdadera. Hemos visto que Dios soberanamente, dentro de su providencia, alcanzó a este hombre, pero ahora vemos cómo Dios en su providencia produjo una conversión verdadera en la vida de este hombre. Dice el verso 36: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Ahora, hermanos, en este texto nosotros notamos entonces una conversión verdadera. En medio de ese encuentro providencial, vemos cómo Dios orquesta esta conversión en el alma de aquel etíope. Y esta conversión verdadera, hermanos, está por lo menos evidenciada a través de 4 marcas. Nosotros notamos en este texto 4 marcas que evidencian esa conversión verdadera de este etíope. Yo quisiera mencionar rápidamente esas 4 marcas. La primera marca, hermanos, que nosotros vemos y es muy notable en este texto es una fe genuina. Una fe genuina. Cuando Felipe le dijo al eunuco:
Si crees de todo corazón, bien puedes. Es como si Felipe le estuviera diciendo, mira, ¿está tu corazón implicado en esta verdad? Se recuerda que yo le dije que el evangelio debe entenderse con la mente, pero luego el evangelio debe bajar al corazón y debe llenar tu corazón. Y le dice, ¿está tu corazón implicado en esta verdad? ¿Has entendido verdaderamente el evangelio de Jesucristo? Al punto de que ahora tu corazón está comprometido en afectos por Jesucristo. O en palabras más sencillas, Felipe simplemente le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Tú crees? ¿Crees verdaderamente de todo corazón? Porque si crees, puedes ser bautizado. Hermanos, reconocer y abandonar el pecado en arrepentimiento y luego abrazarte a Cristo con fe en tu corazón es una marca inequívoca de que has experimentado una conversión verdadera. Porque nadie puede creer en Cristo, nadie puede venir a Él en arrepentimiento, abandonando su pecado y poniendo su mirada sobre Jesús. Nadie puede hacer eso si el Espíritu Santo no te ha atraído hacia Él. Pero si el Espíritu Santo te ha atraído hacia Él, eso es una conversión verdadera. La segunda marca que nosotros notamos en este texto es la confesión personal. Cuando Felipe pregunta de una manera como retórica, ¿no? ¿Crees de todo corazón? Porque si crees, bien puedes. La respuesta fue inmediata, hermanos. El eunuco no responde, mira, la verdad es que me lo tengo que pensar bien. El mensaje que me dijiste está muy bueno. La verdad es que si realmente esta profecía apunta hacia Jesucristo, realmente esto es un gol olímpico. O sea, esto es precioso, maravilloso, pero yo me lo tengo que pensar. No dijo eso. Inmediatamente su respuesta fue, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo verdaderamente. Él tuvo una confesión personal. Sus labios confesaron delante de Felipe, sí, yo creo, estoy seguro de que Él es el Hijo de Dios. Decir eso para un etíope que había ido a buscar a Dios al templo de Jerusalén era mucho decir. Era mucho decir. Él estaba reconociendo el señorío de Cristo, estaba reconociendo la divinidad de Cristo, estaba reconociendo la gracia de Cristo, el poder de Cristo, y estaba reconociendo su obra, su muerte y su resurrección. Con esas simples palabras, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, hay momentos que a mí me parecen sorprendentes, donde algunos que se dicen ser cristianos, entre comillas, les cuesta decir que creen con todo su corazón que Jesucristo es su Señor, con todo lo que eso implica. Parece que les da miedo. Hace muchos años había una película que se convirtió en un chiste popular, que es Cristiano de la Secreta. Se convirtió en un chiste popular, ¿verdad? La gente decía, tú eres un cristiano de la secreta. O la misma persona decía, no, es que yo prefiero ser un cristiano de la secreta, no darme mucho color. ¿Perdona? En el evangelio tú te tienes que dar mucho color. Si no hay frutos evidentes, tú no eres de Cristo. Si no hay una confesión verdadera, tú no eres de Cristo. La gente debe saber a tu alrededor que tú realmente estás unido a Jesús. ¿Y cómo lo van a saber? Porque tu Facebook está lleno de versículos bíblicos, porque lo digas con tus labios, porque lo expreses a través de tu vida, porque todo en ti sea la esencia de Cristo siendo reflejada. Hermano, y si queremos apretar un poco más este concepto, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versos 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, que fue lo que le preguntó aquel hombre, ¿se recuerda? ¿Crees de todo corazón que Jesucristo? ¿Y qué respondió él? Él confesó con su boca, con la boca se confiesa para salvación, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo mismo, es la misma dinámica. Así que en primer lugar vemos aquí una fe genuina. En segundo lugar vemos una confesión personal. En tercer lugar, la tercera marca que vemos y que es indubitable una marca que apunta hacia la verdadera conversión es el testimonio público.
Hermanos, Felipe no le dijo: fíjate, hermano, que mañana en la iglesia vamos a tener bautismos. ¿Te quieres bautizar? Lo voy a pensar, es que no me siento preparado. La otra semana hay bautismos. ¿Vas a bautizarte? Es que mira, fíjate que yo tan seguro. Es que es un paso muy fuerte el que uno da, ¿verdad? El de bautizarse, ¿verdad? Entonces, tan seguro. Hermanos, fue el mismo etíope el que detuvo la conversación y solicitó: mira, ¿me puedes bautizar ya de una vez? ¿Me quieres hacer el favor de terminar con este proceso? Porque es mi anhelo identificarme con Cristo. Hermanos, eso es lo que debe ocurrir naturalmente en el corazón de alguien que ha entendido el evangelio. Alguien que ha abrazado con fe a Jesucristo, que lo ha confesado como su Señor. ¿Sabe qué es lo que quiere después? Quieres que todo el mundo sepa que tú eres de Cristo y que Cristo es tuyo. Eso es lo que tú quieres. Y entonces de tu corazón brota un deseo ardiente de dar testimonio. ¿Y cómo das testimonio? A través del bautismo. A través del bautismo. Ese es el testimonio bíblico que se nos exige de estar unido a Cristo. El testimonio bíblico no es el: bueno, ¿y cuántos creen en Jesucristo aquí el día de hoy? Porque Jesucristo ha venido a salvarte, ¿verdad? Y si has hecho por primera vez esta oración, pasa al frente, ¿verdad? Vamos a orar por ti. No, eso no es un testimonio público. Puede ser hecho, yo no suelo hacerlo y no estoy muy de acuerdo con eso, pero eso no es un testimonio público. El testimonio público que certifica visiblemente la fe que has tenido en Jesús es que tú deseas ser bautizado. Es el deseo de tu corazón abrazar el bautismo para identificarte con Cristo. Ahora bien, también dentro de esta misma idea existe una contraparte, porque se da cuenta, hermano, que Felipe no le dice al etíope: mira, bautízate cuando seas menos pecador, o bautízate cuando seas un poco más perfecto, o bautízate cuando tengas tu vida en orden o cuando hayas dejado de pecar. No, Felipe no le dice eso. Cuando el eunuco le dice: bautízame, Felipe le contesta: si tú crees, bien puedes. Hermanos, el bautismo no se hace por ser perfecto. Tampoco se hace por los sentimientos que puedas tener. Hay gente que dice: yo es que no me bautizo porque yo no lo siento todavía. No sé, yo no lo siento, me hace falta, yo tengo que sentirlo. Hermanos, el bautismo es un acto de obediencia y de reconocimiento público de que Cristo es tu Señor. Tan simple como eso. No hay una mejor definición que pueda darte de eso. El bautismo es un acto de obediencia y de reconocimiento público de que Cristo es tu Señor. Ahora bien, abro un paréntesis. Siempre es bueno, hermanos, que antes de ser bautizados exista un tiempo donde las escrituras puedan ser abiertas a nuestros ojos y así yo pueda conocer realmente y verdaderamente el evangelio de Cristo. No es un tiempo para ser salvado, no, sino es un tiempo para entender el evangelio de Cristo. Por eso necesitas en tu vida de un Felipe, como necesitó el eunuco, o en nuestro caso particular necesitamos de un tiempo de fundamentos, como lo hacemos en la clase de fundamentos antes del bautismo, para que nosotros podamos entender por qué es el bautismo, por qué hacemos lo que hacemos, que no simplemente lo hagamos como una decisión arbitraria. Estoy seguro, estoy convencido, mi fe está fuerte en Cristo, pero ahora yo quiero entender. Voy a entender. Pero finalmente, hermanos, no podemos dejar de mencionar que en este texto vemos claramente y finalmente algo que es muy importante. El bautismo es por inmersión. ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Dice que ellos bajaron y luego subieron. Entonces el bautismo es por inmersión. El bautismo es por inmersión. Ellos bajaron a las aguas. Y además, algo que es muy importante también es que se trata de un bautismo después de haber creído. Ahora, ¿por qué digo esto?
Porque estas dos cosas que acabo de decir, tanto la inmersión como el bautismo por creer en Jesucristo, descartan totalmente el bautismo de niños. Totalmente. Según este ejemplo que estamos viendo, lo descarta totalmente. Así que hemos visto 3 marcas hasta ahora. Marcas de conversión verdadera. Marca número 1, vemos una fe genuina. Marca número 2, vemos una confesión personal. Marca número 3, un testimonio público. Y quiero cerrar este mensaje con la 4ª marca: una vida llena de gozo. Esa es la 4ª marca que evidencia una conversión verdadera. Hermanos, según el verso 39, dice que el eunuco no volvió a ver más a Felipe. No lo volvió a ver más. Nunca más sus caminos fueron encontrados. Pero el texto dice que el eunuco etíope siguió su camino gozoso. Hermanos, ese hombre jamás volvería a ser el mismo, porque había tenido un encuentro providencial. Su alma había sido rescatada por medio del evangelio y ahora él era diferente. Hermano, cuando el evangelio salvador y transformador llena tu vida, empiezas a dar fruto por causa de que el Espíritu vive en ti, y uno de los frutos que das es precisamente vivir tu vida en gozo, caminar gozosamente, porque ahora tú eres consciente de una nueva realidad. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, tú eres consciente de que, número 1, eras pecador, pero has sido redimido por su gracia de forma inmerecida, a través y solo a través de la obra de Jesucristo. Y cuando tú entiendes esa verdad, tú no puedes ser un apático en la vida. Tú no puedes venir y enfrentarte delante de la vida y decir: la vida. No, tú vives la vida con gozo, con alegría. No estoy diciendo que todo el tiempo, todos los momentos y todos los instantes de tu vida vas a tener una sonrisa en la cara. Habemos algunos que de fábrica venimos defectuosos, y las sonrisas no son parte del paquete, ¿verdad? ¿Le pasa a usted, hermano, o solamente a mí? Ok, eso no significa entonces que ser gozoso vamos a estar así todo el día. No, es que tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? No significa eso. Ser gozoso significa que en tu corazón haya una profunda satisfacción, que hoy finalmente encuentro satisfacción en mi alma. Hermano, el eunuco había recorrido más de 4,000 kilómetros para buscar adorar a un Dios en Jerusalén. No pudo adorar a Dios en Jerusalén porque no se le permitió entrar al templo, número 1. Número 2, él dijo: bueno, aunque sea, voy a ir a la librería aquí de los fariseos y me voy a comprar un rollo del libro de Isaías. Y hermanos, esos eran caros en aquel tiempo. No es como tener ahora una Biblia. Usted se la compra, la más cara le puede costar unos 1,000 quetzales, así exagerando. En aquel tiempo, hermano, solamente una persona verdaderamente adinerada podía costearse tener un rollo, y especialmente de un libro tan largo como lo es el libro de Isaías, porque eran libros escritos en papiro y a mano. Así que era muy difícil. Pero él dijo: bueno, no puedo entrar al templo, cuando menos, aunque sea, ¿verdad? Voy a comprarme mi papirito y me lo voy a ir leyendo en el camino. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que no entendía nada? Así que doble decepción. Vas por el camino a encontrarte con Dios, no puedes, es imposible. Tratas de leer su palabra, no puedes, no entiendes nada. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano muerto en sus delitos y pecados no puede por sí mismo acercarse a Dios, a menos que Dios quiera acercarse a Él. Pero cuando Dios quiere acercarse a Él en un encuentro providencial, ¿qué ocurre? Entiendes el evangelio llega a tu corazón, lo abrazas con fe, transforma tu alma y finalmente produce un gozo verdadero. Porque ya no te vas con una expectación fallida, sino que ahora te vas lleno de alegría. He encontrado a mi Salvador. Y mire, no es la única vez que nosotros encontramos esta realidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice:
Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Se da cuenta cómo es una marca de la conversión? El gozo inefable y glorioso, la alegría del alma, la felicidad plena y absoluta. Hermano, ahora gozas del beneplácito de Dios. Ahora eres un bienaventurado, eres un extremadamente dichoso. El gozo del Señor irradia tu alma, llena tu corazón, y tú realmente estás feliz. Ahora, hermano, no sabemos qué fue lo que pasó después de aquel día con aquel hombre etíope. No lo sabemos, porque la Biblia no nos habla más acerca de ese etíope. No sabemos si aquel hombre pudo ser discipulado por alguien. No sabemos si aquel hombre continuó leyendo y entendiendo más el libro de Isaías y apuntando más hacia Cristo. Recuerden, no había Nuevo Testamento, así que las cartas de Pablo no estaban todavía. Pero, hermanos, podemos pensar que muy probablemente aquel hombre llevó el evangelio a su nación, y llevó el evangelio con gozo a su nación. ¿Y por qué podemos pensar en eso? ¿Por qué podemos decir eso si no está en la escritura? Bueno, porque, hermanos, la historia nos dice que durante los primeros 6 siglos de la iglesia, antes del aparecimiento del Islam, uno de los lugares más importantes para el cristianismo fue Etiopía. Qué curioso, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo. Diosidencias. Hermano, un encuentro providencial del Señor produjo todo lo que hemos visto el día de hoy. Bendita gracia, bendito soberano plan de Dios que llega a nosotros y que nos permite tener esa conversión por medio del evangelio.